La siguiente pregunta sería, las razones por las que va a cambiar la política de almacenamiento de la Comisión Reguladora de Energía. Un principio que se había planteado en 2017 para poder llevar un control de esto, pero se echó abajo pensando en que la única instancia que tenía la infraestructura para poder almacenar esto pues es Petróleos Mexicanos, es Pemex. Entonces ahora se dice que la CRE está ya preparando pues este cambio en la política energética para poder, no sé si las razones por las que ya se decide esto, si sabe usted, pueda ser esta decisión que se tome para obligar a informar a los privados de su margen comercial o la política de descuentos, sus contratos de suministros, es decir, porque tienen ellos que garantizar el almacenamientos por 5 días de los combustibles. Ningún privado puede hacerlo más que Pemex. ¿Cuál sería la razón de proceder en este cambio de política? Información, ¿no? No, precisa. ¿Qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? Crearon otro gobierno o crearon un Estado dentro del Estado con el propósito de proteger los intereses de las grandes corporaciones privadas, nacionales y extranjeras. Entonces, por eso constituyeron, ayer hablaba yo de todas las reformas constitucionales, un andamiaje paralelo al Estado nacional. Por ejemplo, hablaba ayer de cómo existía en la Secretaría de Comunicaciones la responsabilidad de regular y de entregar concesiones a las empresas de comunicación. Y se les quitaron esas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y se creó el llamado IFETEL. Todo esto bajo el supuesto de que así no iba a haber monopolios. Empezaron a utilizar un término, un eufemismo, se llama agente preponderante. Entonces, crearon un mecanismo para que el Ejecutivo no pudiera intervenir o su intervención fuese meramente formal. Les voy a contar una anécdota, porque esto ayuda a entender cómo se apoderaron del Estado, cómo secuestraron al Estado para proteger a estos intereses particulares. Hay un procedimiento en donde el que va a formar parte del IFETEL como consejero lo examinan, creo que el Banco de México, el INEGI y no sé qué otro organismo autónomo. Entonces, si hay que nombrar a un nuevo miembro del Consejo, me mandan a mí una terna y yo tengo que escoger de esa terna a quien voy a enviar al Senado.
y el Senado elige. De origen ya viene sesgada la propuesta, porque son puros tecnócratas. Si no, no pasan. Deben de haber excepciones. Pero bueno, la primera vez que me toca nombrar a uno por ausencia, me mandan la terna y los veo, pues no conozco a ninguno, porque es como el nombramiento de un vicegobernador del Banco de México. En los requisitos está que tiene que tener experiencia financiera, o sea, tiene que haber pasado por un banco. Y bueno, ¿y lo público dónde queda? ¿Qué me pasa? Que los veo los tres y pido opinión a dos secretarios y los dos coinciden, eso fue al principio del gobierno, en alguien, en una persona. Digo, bueno, pues está bien, pero de repente me llega una queja de esa persona antes de que yo enviara mi propuesta al Senado, de que era empleado de uno de los preponderantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo van a ser los preponderantes los que dominen el organismo autónomo? Ya me adelanto para decirles que sí son los preponderantes los que dominan ese organismo supuestamente autónomo. Y ese organismo supuestamente autónomo tiene más fuerza, ya lo dije ayer y lo repito, que el presidente de la República. Nosotros, para conseguir una concesión y poder llevar el Internet a los pueblos, tuvimos que batallar. Nos dieron la concesión para los pueblos más apartados. La empresa Internet para Todos no puede dar servicio de Internet en la Ciudad de México ni en ninguna ciudad, solo donde no están las empresas. Y así está en la ley. Por ejemplo, el gobierno no puede tener su empresa de comunicación para no contratar el servicio telefónico. No puede. Tienen que ser particulares. No, pero sí vamos a buscar cambiar algo, pero lo que quiero explicarles es cómo dejaron todo. ¿Qué hice con este caso que les estaba comentando? Como no eran 3, creo que eran 6, le dije a un cercano colaborador: investígame quién sacó el primer lugar en los exámenes.
Entonces, ya me trajeron, no era el propuesto, ese no había sacado el primer lugar. Entonces dije, pues no lo conozco, pero sacó el primer lugar en el examen, que sea él. Y a él lo propuse. Pues, ¿qué creen? Que este candidato que propuse ya en 2 ocasiones había sacado el primer lugar. Y como me dijo un campesino cuando nos robaron la presidencia en el 2006, saliste pero no ganaste, no, ganaste pero no saliste. Así. Entonces, todo este andamiaje, por lo que me preguntas, se creó con ese propósito. Bueno, hay jueces, este señor Fierro está al servicio de las empresas particulares. El principal agente a investigar es al gobierno, al que tiene que ver con lo público, al que representa al pueblo, a ese al que hay que tener así, atado, de pies y manos, que no se mueva. Ese fue el modelo que establecieron. En el caso del sector energético, la CRE y todos estos organismos, pues tienen el mismo propósito. ¿Qué cosa fue lo que les pasó? Que no les dio tiempo de llenar todos los espacios. Entonces, cuando llegamos, había que nombrar y pues cuidamos que fuese gente recta y nos dio tiempo de equilibrar. Pero en este organismo, por ejemplo, el IFETEL, ya estaba todo, si acaso 1 o 2, ¿sí? Porque además están nombrados para 10, 12, 15 años. No les alcanzó el tiempo porque sonó la alarma y se dio el cambio. Crearon también un organismo de la competencia. Ese organismo es contrario al gobierno, completamente contrario, defensor de los intereses particulares. Por eso también en la Cámara de Diputados, en el Senado, los bloques de legisladores a favor de ese modelo, contrario al interés nacional. Imagínense que hayan votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica para favorecer a las empresas particulares. Los legisladores, representantes supuestos del pueblo de México, eso es lo que está en el fondo. Y por eso pues el enojo, pero pues vamos adelante y vamos bien. Ahí está la muestra, la gente nos está apoyando y nosotros no vamos a traicionar al pueblo, vamos a seguir trabajando para la gente. Sí, y por último, presidente, ¿cuándo va a presentar o debe presentar la secretaria de Educación Pública su renuncia al cargo?